De hoy es cómo sanar el corazón. Cómo sanar el corazón. Y una de las cosas que hay que estar claro es que todo, algunas veces desde el vientre de nuestra mamá hemos recibido esas heridas, otras veces en la primera infancia, como fue el caso de María Elena, otras veces ya después cuando tomé malas decisiones en la vida. En fin, lo importante, y es como una pared para que el Señor pueda hacer su obra, las heridas. Otra de las heridas puede ser que afortunadamente tuve una infancia muy feliz, un hogar muy sano y pues de repente me caso y mi esposo es infiel. Esa es una herida también muy frecuente, muy común, independientemente de la niñez, de la asertividad con la que hayamos crecido. Entonces todos tenemos heridas, que las recordemos o no, y a veces actuamos en función de nuestras heridas, porque son como unos lentes que nos empañan la visión. Eso No es podemos correcto. ver bien las cosas, las deformamos, y yo creo que además de sanar, hay otro tema bien importante para sanar. No puedes sanar si no perdonas. Y no puedes sanar si tú no asumes tu parte de responsabilidad, porque así tú hayas sido la víctima. Vamos a poner el ejemplo que es muy común en un matrimonio y que bueno, pues ahora sí que la balanza, si hacemos una pizza y empezamos a repartir pedacitos, porcentajes, pues seguramente el marido lleva la parte más pesada, o a lo mejor es alcohólico, golpeaba, lo que sea. Pero sin embargo, cuando tú llegues a la presencia de Dios, Él no te va a preguntar qué te hizo tu marido. Que bueno, pues sí, va a estar ahí para abrazarte, consolarte, pero en el momento que te toca hacer cuentas, la contabilidad es cómo respondí yo a sus heridas, a sus maltratos, porque si él traía un costal lleno de basura, y llámale a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tu esposo, a quien quieras, te vacían la basura que traen, pero tú tienes dos opciones: devolvérsela y con la tuya también, entonces hacerle más pesada su carga, o bien si lo tomas de una manera asertiva, pues agarras toda esa basurita y la pones en su lugar, que es a los pies de la cruz, que A es los en el pies de la cruz. basurero. Entonces ninguno de los dos se fue con más basura, sino el que llegó a ti se fue más ligero. ¿Por qué? Porque en ti encontró a Jesús. Y entonces va descargando poco a poco la basura, porque una persona para que sane necesita amor. Entonces si tú sanas, te puedes convertir en esa persona tan sana, tan asertiva, que vas a reflejar el rostro de Jesús, y las personas van a ir sanando porque tú les estás dando amor. Yo hacía una reflexión sobre, hemos visto en las grutas que a veces una gotita de agua va dejando huella, va haciendo un agujero. Entonces yo a veces digo, la persona, todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, somos como un diamante en bruto, pero debido a las heridas, debido a las miserias, vamos llenando de capas de lodo que están conteniendo ese brillo, ese valor que tenemos. Pero si tú eres esa persona que está gotita a gotita regalando amor, va a ir haciendo un hueco, porque imagínate lo que es una coraza de piedra en un corazón. Si llega un momento en que se perfora, bueno, ese agujerito llega hasta el corazón, al brillo, ya sea con las oraciones, con el amor, es como si todo el amor que se le ha dado a esa persona está contenido en una presa, que vemos que las presas están llenas de agua, pero llega un momento en que la presa se reviente. Cuando se revienta, va con todo el amor que recibió, todas las oraciones que recibió, y es entonces cuando Dios triunfa, se lava ese corazón, van cayendo todas esas capas y capas, y Qué entonces lindo. ese diamante en bruto, pues cuando menos ya es diamante, ¿no? Y se empieza a pulir, empieza a permitir a Dios que lo pula para que se convierta en una joya que puede ser, pues ya un diamante ya pulido, pues es un santo. Es un santo, claro, se le quitó el carbón al Sí. diamante. No, ya pulido, porque bueno, en bruto, pues yo estuve investigando un poco de ese tema. Es como un cristal que, claro, tiene su brillo y todo, pero ya para que pueda despedir esa luz como la refleja el sol, que bueno, el sol es Dios, para que refleje a Dios perfectamente tiene que ser trabajado, tiene que ser pulido por manos humanas, que bueno, si lo equiparamos al alma, pues es permitir a Dios que nos vaya puliendo, que a veces nos duele. Pero entonces, si queremos de verdad ser ese brillante que pues hace la desfragmentación de la luz tan divina, es un santo eso. Bien, se nos olvidó, y me lo está recordando el Espíritu Santo, saludar porque ahora no solamente Radio María Houston está aquí, está en New Jersey, está en Florida, está en Illinois,
Así que un saludo para todos los que están escuchando y vuelvo a repetir lo que María Elena ha dicho y lo que dije al inicio. Todos estamos necesitados de esa sanación interior, porque todos, o mayor o menor, hemos sufrido alguna herida. Ujú. Y dice San Juan de la Cruz que el alma, después del pecado original, está como prisionera, está en una cárcel. ¿Cómo no? Está en una cárcel dentro de nuestro cuerpo. Y las ventanas de esa cárcel son los 5 sentidos. Por eso nuestro empeño es que vemos, que escuchamos, que olemos, que gustamos y que tocamos, que son los 5 sentidos. Por lo menos yo siempre lo aconsejo y me doy un consejo a mí misma de que jamás veo cosas que no me vayan a edificar. No. Las noticias, estoy enterada, porque hay que estar enterado. Sí, hay que estar enterado todos los días. Yo medito con la palabra. Entonces estoy enterada de lo que el Señor está diciendo Que es lo todos más los días. importante. Que es lo más Que me importante. está diciendo él hoy a mí. Y además él sigue estando, pero bien activo. Bien de hoy, bien en el momento. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, en estos días decía Monseñor Roberto Cipol en una de sus prédicas, que a veces que en la tubería tenemos que llamar a un plomero porque está tapada. Y resulta que cuando llega el plomero, estoy parafraseando porque no me acuerdo un poco, la cañería estaba tapada por un roedor. A mí me cuesta decir la palabra. Por un roedor. Entonces, cuando viene el plomero, que es la fuerza del Espíritu Santo, y saca el roedor, entonces todo ese caño queda limpio. Así pasa con el Espíritu Santo, Él está allí. Pero esa herida, no voy a decir el roedor, esa herida es como algo que no... Que tiene tapado. Que tiene tapado. Como yo puse la caño. presa, no permite la gracia de Dios Exactamente. correr. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces con los ojos, que es la ventana del alma, lo que estamos viendo va hiriendo aquello que está dentro de nosotros. Lo mismo con la boca, con lo que hablo, con el oído, lo que escucho, con la mano, lo que toco. Y me faltó ¿cuál? El oído, nariz, el olfato, el tacto. Y con lo que toco. No, sí dijiste toco. Fíjense que los santos, y a veces nosotros también nos tenemos que mortificar. Por ejemplo, la Beata Concepción, después que quedó viuda, ella dormía en el piso, de la forma más incómoda. En una de sus enfermedades dice, estoy aquí demasiado cómoda, estoy esperando ponerme bien para volver a ir a mi sitio cómodo. O sea, la subieron porque estaba enferma. Sí. ¿Qué pasó? Que ella sabía que tenía que dominar su carne. Vamos, no vamos a suponer que vamos a dormir todo el tiempo, pero un poquito lo que de... Dios te llame. Exacto, con los alimentos, con lo que ves, con lo que escuchas. Pero mortificarnos. Con lo que hueles. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, sabes que tienes que ir a pedir disculpas, esto y esto, o sea, en dirección espiritual, y me dice, pero es que todavía no estoy preparada. No, eso no se llama, esto no es cuestión de estar preparado. María no estaba preparada cuando dijo sí. Pero no estaba preparada. Ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, dijo la madre. Ahí está. Señor, yo no estoy preparada, pero yo soy tu esclava, hágase en mí según tu palabra. Y si sobre todo pedir disculpas, pedir perdón, nunca vamos a estar preparados. Siempre va a haber, la carne va a decir, ¿y por qué? Pero esa voz de la carne hay que callarla. Y entonces cuando callamos esos 5 sentidos, empezamos a tener unos sentidos ya purificados y escuchamos la voz de Dios, vemos a Dios en el necesitado, hablamos de parte de Dios, no murmuramos y criticamos, tocamos las cosas excelsas y gustamos porque nuestro gusto se va puliendo, se va santificando. Sí, porque se van despertando los sentidos espirituales. Mira que el otro día estábamos platicando con una amiga que, no voy a decir su nombre para no apenarla, y lo que importa es la obra, sino la persona. Si tú la ves en misa, yo creo que le puede caer un rayo encima y ella sigue concentrada. A mí me distraen mucho los ojos. Yo ahora trato de ponerme hasta adelante, me cuesta mucho. Y entonces ella nos decía cómo desde niña, es una gracia especial, dice que ella empezó a dejar de distraerse. Y hoy día, por ejemplo, me gustaron los zapatos que trae mi amiga, ni siquiera los vuelve a voltear a ver. O sea, como que es una mortificación, fíjate, tan sencilla. Y leyendo esto, dije, bueno, esa plática que tuvimos con ella, otra amiga y yo, como que aquí encajó perfectamente bien. Es una homilía del Papa Benedicto XVI, del 5 de abril del 2007. Es una reflexión que otra amiga pone siempre en los chats sobre el amor de los amores, que ya sabemos quién es, Jesús Eucaristía. Dice, nuestros pensamientos no deben divagar por las preocupaciones y las expectativas de nuestra vida diaria. Los sentidos
no deben verse atraídos hacia lo que allí, en el interior de la iglesia, Ujú. casualmente quisiera secuestrar los ojos y los oídos. Qué bonita está la imagen del niño que llegó. Por eso yo digo, en mi caso muy particular, no estoy invitando a nadie, es un asunto muy personal. Ujú. Para mí, por ejemplo, que una mujer traiga velo, pasa algo mágico, algo espiritual que no me hace distraerme en ella, voltearla a ver. Dice, nuestro corazón debe abrirse dócilmente a la palabra de Dios y recogerse en la oración de la iglesia para que nuestro pensamiento reciba su orientación de las palabras del anuncio y de la oración. Y la mirada del corazón se debe dirigir hacia el Señor que está en medio de nosotros. Y aquí va lo más importante, la cereza del pastel. Si estoy con el Señor, entonces al escuchar, hablar y actuar, atraigo también a la gente hacia la comunión con Él, que viene siendo como un broche que nos enlaza con el programa pasado, que era sobre la evangelización. A mí siempre me queda en el final de la misa lo que dice el Padre. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Eso es correcto. Entonces, esta es la forma, o sea, estar con mi vista en Él para que los demás, sin necesidad de que yo hable, puedan ver a Jesús. Y parece que tenemos ya, afortunadamente, Sí, aquí en tenemos la la línea, comunicación con la invitada. Gaby Jacobo. Ay, Gaby, qué gusto poder tenerte. Bienvenida al programa. Buenas Gracias a Dios, a las tardes. redes y al internet. Bien, bien.